Listo, ya estoy grabando, ¿eh? Me dijeron que no había problema, así que ya lo estoy grabando. Ok, vale, nuestro microscopio, vamos a ver que vamos a tener distintos tipos, ¿ok? Vamos a tener un microscopio que es conocido como el microscopio fotónico o también son conocidos como microscopios compuestos, y vamos a tener otro microscopio que es conocido como un microscopio electrónico. Normalmente el que nosotros utilizamos para poder estar viendo todas nuestras muestras es el microscopio fotónico, ¿vale? Ahora, dentro de estos microscopios, el microscopio compuesto o el fotónico, que es el que nosotros vamos a utilizar, tiene dos lentes, ¿ok? Es importante reconocer esta parte que tiene dos lentes, una lente del ocular y una lente del objetivo. Si en algún momento con algún concepto se pierden o no entendieran, por favor ahí sí díganmelo y yo vuelvo a explicar, ¿ok? Pero sí díganmelo. Entonces, tenemos, como les comentaba, un microscopio compuesto y dentro de nuestros microscopios electrónicos vamos a tener dos principales, un microscopio de barrido y un microscopio de transmisión. Ahorita que pasemos a los tipos de microscopio, lo vamos a ver, ¿ok? Así que no se me preocupen en esa parte. Ahorita todo con imágenes, yo siento que queda muchísimo mejor. Ahora sí, los microscopios, chicos, pueden ser monoculares o también pueden ser binoculares. O sea, esto quiere decir que ustedes pueden observar la imagen nada más metiendo un ojito o pueden observar la imagen con los dos ojitos, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos tipos, ¿no? Aquí no se los pongo porque no es tan importante, pero se los comento. Ahora sí, el microscopio óptico, como su nombre lo dice, va a utilizar fotones, o sea, su fuente de luz son los fotones, ¿sí? ¿Qué imagen nos va a dar? Una imagen virtual e invertida. Igual ahorita vamos a ver qué es esto de las características de la imagen que puede dar el microscopio, pero para poder entender la imagen, pues hay que entender cómo es que está conformado mi microscopio, ¿no? Tenemos tres sistemas principales del microscopio, que va a ser un sistema mecánico, o sea, esta parte del microscopio que yo puedo mover para que me pueda ayudar a ver la imagen. Tengo un sistema de iluminación, o sea, esta parte del microscopio que me permite, digamos, ser una fuente, ahora sí que ser mi fuente de luz para que yo pueda observar mi imagen, y también el sistema óptico, o sea, el sistema que se encarga como tal de darme la imagen, ¿sí? Esto es importante. Recuerden los tres sistemas del microscopio: mecánico, de iluminación y óptico. Si no alcanzaron a copiar, todas las presentaciones se las voy a subir, ¿ok? Ahora sí, en esta parte, chicos, ya podemos ver entonces las partes de mi microscopio, ¿sí? Tengo mi tubo, que es esta parte, en donde van a estar mis oculares. Tengo el ocular, tengo el revólver, que es esta parte del microscopio, la cual yo voy a poder mover para poder meter mis objetivos. Tengo a la platina, que es donde voy a colocar mi muestra. Están las pinzas, el condensador, la lámpara, o sea, mi fuente de luz, el brazo, que es donde yo voy a estar, ahora sí que mi fuente de soporte de todo este microscopio. El enfoque grosero es conocido como los tornillos macrométricos, ¿sí? Es un poco más grueso. Y los tornillos micrométricos, pues en este caso sería un enfoque fino. Y bueno, pues tenemos aquí la base. Esto es como lo importante sobre los sistemas. Aquí, cada que pasemos una diapositiva, les digo como lo más importante. Ustedes quédense con que son tres sistemas del microscopio. Mecánico, de iluminación y óptico. Y tienen que saber cada una de las partes en qué sistema está para saber para qué me va a servir. ¿Ok? Si me va a servir para poder mover la imagen, si me va a servir para poder crearla, o si me va a servir para poder verla. Ahora sí, pasamos entonces. Aquí, para que nosotros podamos entender
¿Cómo es que se forma la imagen? Vamos a tener distintos conceptos que son importantes y vamos a ver que, primero que nada, tenemos que conocer la luz y sus propiedades, ¿ok? Entonces, dentro de la luz tenemos que las dos propiedades más importantes, pues primero que nada es la reflexión de la luz, este rayo que llega hacia un punto y que como no se absorbe la luz, pues ¿qué pasa? Se refleja. Tenemos aquí el ejemplo. Y tenemos también una propiedad importante que es conocida como la refracción, ¿sí? Este cambio del rayo de luz, del pasar de un medio menos denso a un medio más denso, ¿vale? Ahora, vamos a conocer qué es lo que sucede con la imagen que puedo proyectar en el microscopio. Primero que nada, tenemos 3 características importantes de nuestra imagen en el microscopio, ¿ok? Tenemos el tamaño de la imagen. ¿Cómo voy a observar mi imagen? Si la voy a observar aumentada o si voy a observar una imagen disminuida. Tenemos la orientación de la imagen, que puede ser una imagen que esté derecha o puede ser una imagen que esté invertida. O sea, que yo la logre ver normal o que la logre ver, digamos, al revés. Y tenemos la representación de la imagen. Esto quiere decir que sea una imagen real, o sea, que yo pueda plasmarla en algún lugar, por ejemplo, en alguna pantalla, o que sea una imagen virtual, una imagen que yo no puedo plasmar, ¿vale? Entonces les pongo aquí también una imagen importante, porque estos dos sistemas son importantes, ¿no? Estas dos partes, perdón, son importantes en nuestro microscopio. Este es nuestro ocular y estos rojitos que vemos aquí van a ser los objetivos, o sea, el aumento que le voy a estar dando a mi imagen. Estos conceptos son súper importantes. Estos sí, anótenlos. ¿Qué es lo que vamos a ver? El aumento total. El aumento total realmente es una fórmula. Una fórmula que me dice que el aumento total es igual al aumento del objetivo por el aumento del ocular. Ahorita no se preocupen por entender qué es el objetivo, qué es el ocular. De hecho, pues ya lo saben, aquí se los puse. Pero todas estas partes, cuando a ustedes les pidan realizar algún ejercicio, se las van a dar. O sea, a fuerza les tienen que dar el valor del aumento del objetivo y del aumento del ocular, ¿vale? Entonces, esta es nuestra primera fórmula, aumento total igual a aumento del objetivo por aumento del ocular. Ahora, ¿qué sucede con la apertura numérica? Cuando nosotros estamos hablando de una apertura numérica, vamos a ver qué va a ser esta capacidad que tiene nuestro microscopio para que podamos agrupar a los fotones que se están emitiendo desde nuestra fuente de luz hasta la fuente del objetivo, o sea, hasta la fuente en donde nosotros estamos observando, ¿sí? Y ahora, dos conceptos súper importantes que no se pueden olvidar, no los pueden olvidar, no los pueden confundir. ¿Qué sucede aquí? El límite de resolución va a ser la mínima distancia, ojo, distancia, a la cual podemos ver dos objetos como separados, como independientes. O sea, dos objetos que se encuentren muy juntos para poderlos verlos como separados. Entonces, si yo digo que es una distancia, pues, ¿qué quiere decir? Que va a ser una medida. Esto puedo medirlo, ¿sí? El límite de resolución puedo medirlo, es una distancia. Por el contrario, el poder de resolución va a ser una capacidad, o sea, es la capacidad que tiene mi microscopio para poder ver estos dos objetos juntos como separados. ¿Cuál es la diferencia entonces en estos dos conceptos del límite de resolución con poder de resolución? Pues que el primero va a ser una distancia, o sea, es una medida, la cual puedo palpar, es palpable, es medible más bien, y el poder de resolución, que va a ser esta capacidad, ¿ok? Es una característica. Aquí, ojo, no se les vaya a olvidar esa parte, porque esa parte sí la preguntan, precisamente porque puede ser un poco confundible
en el momento de, o sea, digamos, se llaman igual, bueno, tienen como la misma terminación, límite de resolución y poder de resolución. Chance y no se los preguntan en el examen departamental, pero con los doctores sí es importante conocer esta diferencia, ¿ok? Límite de resolución y poder de resolución. Entonces ahí sí, márquenlo. Límite es distancia, es medible, y poder es capacidad, o sea, es una característica. Aquí les pongo los límites. Ahora sí que en esta parte es una imagen sacada del libro Ross de Histología. Aquí les pongo los límites a los que distintos artefactos pueden ver dos objetos juntos como separados. El ojo humano en este caso tiene 0.2 milímetros. El microscopio óptico de campo claro, ahí sí son 0.2 micrómetros. Y bueno, vamos a ver ahorita estos microscopios, ¿ok? Cuando ustedes tengan, en este caso, en esta parte, si ustedes lo ven por aquí, estos son mis objetivos, ¿sí? Estos de acá. Entonces, ustedes van a poner distintos objetivos dependiendo del aumento que quieran tener en la imagen, o sea, en la muestra que ustedes quieran observar al microscopio, les van a dar distintos aumentos. Puedo tener, por ejemplo, un aumento, no lo sé, de 40x, puedo tener un aumento de 100x, puedo tener un aumento de 10x, y van a ser distintos aumentos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes tengan sus objetivos, pues van a tener que saber qué aumento es el que quieren. Muchas veces también se los dicen. Y bueno, la apertura numérica, que ya habíamos visto el concepto, que va a ser la capacidad que tenga este objetivo para poder agrupar a mis fotones y que nosotros podamos plasmar a la imagen. Entonces, aquí les pongo que este número que esté apareciendo en el objetivo es el aumento del objetivo, ¿ok? Y lo que aparece al lado, en este caso 40, va con 0.65 de apertura numérica, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok. Ahora sí, vamos a empezar con las cosas bonitas, porque siento que, al menos a mí, esta parte se me hace súper aburrida. Que, o sea, yo decía, bueno, sí, está padre, ¿no? Saber cómo usar el microscopio. O sea, al principio sí tienen que saberlo, ¿no? Porque, pues obviamente es parte, ¿no? De cada una de sus clases, pero realmente ya cuando pasen, ahora sí que avancen y avancen, van a darse cuenta que eso pues, se va a quedar en el olvido. Ahora sí, vamos a pasar con lo que es la microscopía fotónica. En esta fotomicrografía teñida con dicrómico de Gomori, estamos observando un corte de lengua. Les va a dar muchísimo gusto cuando ustedes ya avancen y pueden diferenciar que esto es lengua. Van a decir, ah, sí, hay mucho músculo y veo las papilas fungiformes. Les va a gustar bastante. Ahora sí, ¿cuál es mi primer microscopio? El que normalmente todos ocupamos. Tenemos el microscopio de campo claro. ¿Qué sucede con este microscopio? Hay que reconocer las características más importantes de cada uno de nuestros microscopios, porque va a haber unos que, por ejemplo, su imagen va a ser muy parecida. Entonces, siempre hay que estar destacando cada uno de los microscopios, y las características más importantes. A ver, voy a hacer una pausa tantito. ¿Están súper seguros que quedó claro lo de microscopía? Porque digamos que es como, ahora sí que mis bases para poder entender todo esto. ¿No quedó ninguna duda? No, ninguna. Me quedo. Vale. Ya saben, Con toda la confianza me dicen, no estoy entendiendo nada. O sea, vuélvelo a repetir o dilo de otra forma porque no estoy entendiendo. Y ya, yo veo cómo puedo hacer más claras las cosas, ¿sí? Ahora sí, entonces, con nuestros tipos de microscopía, chicos, vamos a poder tener distintas imágenes por los filtros que nosotros estemos ocupando y
Aquí, ojo, poder tener estas distintas imágenes cambiando el condensador. Yo les había puesto dentro de estas partes del microscopio un elemento que se llama condensador, ¿sí? El condensador va a ser aquel que esté llevando mis haces de fotones, o sea, esta parte de mi fuente de iluminación hacia un solo punto, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo coloco el prisma, no sé si hicieron un experimento, al cambiar el prisma, pues veo cómo cambian los rayos de luz, ajá, o sea, cambia mi dirección de la imagen. Entonces, con el prisma, pues, ¿qué sucede? Que mi imagen va a magnificarse 2 veces. Entonces, aquí es importante que si nosotros podemos cambiar el tipo de imagen en cada uno de los microscopios, es gracias al cambio de filtros y gracias al cambio de condensador, ¿sí? Ahora sí, los distintos tipos de microscopía. Empezamos con un microscopio de campo claro. Como ya les había dicho, es el más usado, ahora sí que es el que yo creo que siempre se van a topar con este microscopio, si es que les toca ir a presencial. Este es el microscopio que ustedes van a ocupar, ¿sí? Un microscopio de campo claro. ¿Cuál es la característica más importante? O bueno, una de las que puede resaltar, que es campo claro. El fondo que voy a observar va a ser un fondo blanco, ¿sí? Aquí es importante, como veo, aquí en este caso es un corte de esófago. Esta parte que yo observo aquí, veo mi corte claramente, pero por acá atrás veo blanco, ¿sí? En esta parte, que también es una fotomicrografía teñida con tricrómico de Gomori, de un corte de piel, aquí estoy observando piel, veo también que en esta parte es blanca, ¿ok? Entonces, todas las imágenes que ustedes vean así, o sea, con su muestra y con un fondo blanco, esto es microscopio de campo claro. Cabe resaltar que en el examen, por ejemplo, ahí sí les pueden preguntar, o sea, les pueden poner, no sé, alguna imagen y que les digan qué tipo de microscopio estoy utilizando para poder observar esta imagen. Obviamente, no creo que les pongan las imágenes fáciles, o sea, esta, por ejemplo, son muy fáciles porque sabes que tu fondo es blanco, sabes que tus muestras van a ser súper coloridas. Entonces, más que nada, yo creo que les pueden poner en donde haya imágenes que se parezcan muchísimo, o sea, que sean muy iguales, o que el microscopio se parezca en nombre. Ajá, entonces, aquí no se les vaya a pasar eso, ¿vale? Ahora, continuamos con que nuestra muestra, o sea, el corte, el tejido que yo quiera observar, puede estar teñido o puede tener un color propio. O sea, aquí no pasa nada si yo no tiño mi muestra. Vamos a ver, no sé si nos dé tiempo, yo espero que sí. Vamos a comenzar a ver cómo es que tiño las muestras. Pero aquí, cuando yo quiero utilizar este microscopio de campo claro, puede que mi muestra esté teñida o puede que no lo esté. No pasa nada, ¿sí? Y bueno, como aquí les comento, pues es la más utilizada en la rutina. Este es el microscopio que van a ver siempre. ¿Alguna duda con este microscopio? Ok. ¿Cuál es el microscopio que sigue? Microscopio de campo oscuro. Este también es súper fácil de identificarlo. ¿Por qué? Porque mi fondo siempre va a ser negro. O sea, cuando ustedes tengan un fondo blanco, azul, amarillo, el color que sea, y no es negro, nunca es campo oscuro. El fondo que voy a tener en el microscopio de campo oscuro siempre es fondo negro, chicos. Siempre. Ojo aquí, mi muestra puede estar sin tinción, ¿sí? Eso es importante, porque hay muchas veces que a fuerza necesito que esté teñida para poder observarla, pero en este caso del microscopio de campo oscuro, puede que mi muestra esté totalmente sin tinción, ¿vale? ¿Cómo voy a observar? ¿Qué estructuras voy a observar? Como veo aquí, las estructuras se observan súper brillantes. O sea, de hecho parece que tiene como hasta diamantina. No sé si se alcance a ver bien. Ya en la presentación, cuando se las pase,
y en las imágenes y todo eso, van a ver que las muestras se ven súper brillantes. Ajá. ¿Cuál es la función más importante? Que va a estar evidenciando cristales. Ajá, nosotros podemos observar cristales con este microscopio de campo oscuro. Y bueno, a diferencia del campo claro, pues como ya les había dicho, mi muestra puede estar sin tinción. Una de las bacterias más importantes que podemos observar aquí es la bacteria que provoca la sífilis. Cuando nosotros queramos hacer un diagnóstico, pues podemos hacer el cultivo de esta muestra para poder evidenciar esta parte, ¿ok? Y bueno, vean bien la imagen, cómo lo veo, fondo oscuro, muestras brillantes, ajá, y esas son las características más importantes. Fondo oscuro, muestra brillante. Microscopio de contraste de fases. Aquí ya se empieza a complicar las cosas, ajá, porque a lo mejor en los microscopios anteriores vemos las imágenes como, o sea, que todas las imágenes que podamos observar son muy iguales. Pero aquí ya me comienzo a complicar un poco la existencia. ¿Por qué? Aquí las muestras pueden estar sin teñirse, o sea, puedo no utilizar una tinción histológica, pero también pueden estar vivas las muestras, ¿ok? Entonces, si yo quisiera observar, no sé, alguna célula procarionte, pues yo la podría observar, ¿por qué? Porque estaría vivo, ajá, con este microscopio de contraste de fases. La diferencia que tengo con el microscopio de campo oscuro es que no me va a evidenciar cristales. Y, ojo aquí, el fondo que yo tengo no va a ser un fondo negro, no va a ser un fondo blanco. Va a ser un fondo como en escala de grises, ¿ok? Así se le llama, un fondo en escala de grises, basándose más que nada en esta imagen. Aquí lo que estamos viendo son eritrocitos, y en la imagen de abajo, entonces, vemos que, ¿cuál es la característica más importante que nosotros tenemos para poder saber qué es un halos brillantes? ¿A qué me refiero con halos? Si ustedes ven la muestra, pueden ver que alrededor de cada una de las células, ¿qué sucede? Que tiene como una luz que lo está rodeando. Estos son los halos brillantes que nos dicen que nosotros podemos ver en un microscopio de contraste de fases, ¿vale? Aquí también puedo ver que toda mi muestra, digamos que está como iluminada alrededor, ajá, con estos halos brillantes. Ojo, esta es la característica más importante de un microscopio de contraste de fases, que tiene halos brillantes y que se encuentra con un fondo en escala de grises. Estas no se les vayan a olvidar. Siempre que ustedes vean una muestra con estas características y que vean que alrededor de la célula está iluminado, eso es contraste de fases, ¿ok? No hay de otro. Ahora sí viene otro microscopio que también es un poco, no complicado, pero es pues un poquito más difícil diferenciarlo. ¿Por qué? Tenemos el microscopio de interferencia diferencial. ¿Qué sucede? Dentro de este microscopio puedo tener dos tipos de interferencia. La interferencia de Nomarsky, o sea, ese es un tipo de microscopio, y la interferencia de Yamin-Lebedev, que ese es otro tipo de microscopio. ¿Qué sucede con la interferencia de Nomarsky? Si yo observo la imagen, veo que si quisiera tocarla, parece que está como en 3D, ¿no? Tiene este fondo con un pseudo relieve. O sea, si yo quisiera tocar la imagen, cada que ustedes vean una imagen, que la vean y sientan que pueden tocarla y sentirlo como en 3D, esto es interferencia de Nomarsky. El fondo, entonces, es con pseudo relieve y la imagen voy a verla como si estuviera en 3D. Las muestras con las cuales nosotros podamos estar observando puede ser una muestra teñida
o puede ser una muestra sin tinción, ¿sí? Ahí no pasa nada si la muestra está teñida o no está teñida. Ojo, aquí ustedes podrían confundirse, o sea, podrían, porque yo me confundí, yo me acuerdo que a mí me costó trabajo identificar estas imágenes, porque se ve muy parecida a la de contraste de fases, pero les voy a dar un tip de cómo pueden diferenciarlo. Primero que nada, sí se ve como en 3D, bueno, no lo sé, yo sí lo veo. Yo sí veo como si quisiera tocar esta imagen, voy a sentir antes la célula que el fondo. Y aquí, si observo, el halo que aparece alrededor del eritrocito está a la mitad. O sea, no está completo, ¿sí? No sé si alcancen a verlo. O sea, esta parte está a la mitad, ¿sí? No está completo como en el eritrocito anterior. Aquí lo veo también, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Todos mis halos están a la mitad, ¿vale? ¿Y qué sucede con contraste de fases? Pues si yo me voy a contraste de fases, el halo está totalmente completo. Esa es la característica más importante, que todo el halo va a estar rodeando así, ¿ok? Rodeo a todo mi eritrocito. Para que no se vayan a confundir de que ustedes piensen, no, o sea, es que sí estoy viendo un halo, o sea, sí estoy viendo que el eritrocito tiene como luz en su contorno, pero para saber si es contraste de fases, tiene rodeado. Y para que sea interferencia de Nomarsky, el eritrocito, en este caso estamos utilizando esa célula de ejemplo, un eritrocito, nada más va a la mitad. Eso es lo importante, o la diferencia que nosotros podemos tener para saber si es interferencia de Nomarsky o si es contraste de fases. Ahora, si nosotros nos vamos al microscopio de interferencia de Janine-Lebedev, podemos evidenciar estructuras y composiciones celulares. O sea, puedo aquí ver si observo el núcleo, si observo el nucleolo, dependiendo también de, ahora sí que la técnica que estemos utilizando, aquí lo dice, de si la muestra esté teñida o no. Entonces, las tonalidades que vamos a tener cuando nosotros estemos hablando de este microscopio, vamos a tener tonalidades que son moradas. Aquí observo el morado. Vamos a tener tonalidades naranjas. Y vamos a tener tonalidades azules, que veo aquí, todo mi fondo es azul. En este caso, la célula como tal es como rosado, y lo que yo puedo observar, ¿sí, Gael? ¿Tienes alguna duda? Sí tengo una duda, profesora. Sí, claro. Bueno, quería preguntarle, no es una duda sobre el tema, sino como en el examen. O sea, ¿los exámenes te los dan en blanco y negro o en color para que identifiques así los colores de fondo y así? Sí, la imagen que ustedes les van a poner es una imagen como tal hacia color. O sea, dependiendo del microscopio, por ejemplo, si ustedes les quisieran poner que es una imagen de interferencia de Janine-Lebedev, tal cual se las van a poner a color. Eso sí. Pero si estuviéramos hablando de que es un microscopio electrónico, pues no se las van a poner a color, porque la imagen que toma un microscopio electrónico no es a color. Esa ahorita la vamos a ver. Pero sí, todas las imágenes que les pongan, de hecho, les voy a pasar el link, no sé si ya lo tengan, del Atlas de Histología, de ahí de la facultad, y les voy a pasar todos mis collages. A mí no saben cómo me sirvieron, de verdad, o sea, yo ahora sí que junté muchísimas fotos, no solamente del Atlas, sino de varias páginas, y ahí todas las plasmé en una misma imagen para darme cuenta, para poder estar diferenciando, ¿no? Que ustedes las tengan en un mismo, ahora sí que en una misma imagen, y que sepan sus diferencias. Ahorita, en el descanso que tengamos, se las voy a pasar para que vayan diferenciando. Pero sí les van a poner tal cual a color, dependiendo del microscopio. Que por eso no se preocupen. Gracias.
Sí, no hay que... Ok. ¿Alguno tiene alguna otra duda? ¿O todo va bien? Todo bien. Ok, perfecto. ¿Todo bien con estos, con este microscopio de interferencia diferencial? Contraste de fases, qué colores son los que voy a observar en cada uno de los microscopios, si es Nomarsky, sé que puedo tocarlo y que lo voy a sentir, o sea, que voy a sentir a la célula, porque al menos en esta imagen, yo sí siento como que si lo toco, puedo sentirlo, no sé, como que se va a sentir este pseudo relieve. No sé ustedes, pero bueno, espero que sí lo vean también. Ahora sí, vamos a pasar con el siguiente, que es un microscopio de fluorescencia. ¿Ok? El microscopio de fluorescencia, creo que se trabó un poquito. ¿Ustedes lo habían trabado? No, se ve bien. Ah, ok, ya. Ya, perfecto. Si se traba, avísenme, porque luego me quedo hablando y avísenme, por favor, si no alcanzan a escuchar algo. Ok, el microscopio de fluorescencia realmente no lo vamos a utilizar como tal en nuestra práctica clínica. O sea, se utilizan más como para la parte de investigación. ¿Cuáles son las características más importantes de fluorescencia? Mi fondo, aquí, ojo, también va a ser oscuro. Es uno de los microscopios que tiene un fondo oscuro, pero la muestra va a aparecer siempre en verde fosforescente. O sea, el color que tiene nuestra muestra siempre va a ser verde fosforescente o tirándole a amarillo fosforescente. Pero siempre va a ser en colores así, en colores fluorescentes. Ajá. ¿Cuál es la función más importante de este microscopio? Voy a poder resaltar proteínas específicas. Ajá. Cuando nosotros veamos las distintas técnicas de tinción que tengo, por ejemplo, en este caso, una de las más importantes, hablando de este microscopio, que yo pueda evidenciar que hay cierto tipo de antígeno con algún anticuerpo que yo esté utilizando. Al pasar a este tema, no se preocupen ahorita por no entender qué es un anticuerpo o qué es un antígeno. Hasta segundo año, ¿para qué me sirve? Entonces, verde fosforescente, perdón. ¿Ya regresó la imagen? Ya. Ok. Entonces, mis muestras van a ser de colores fluorescentes. ¿Y qué va a ser? ¿Qué voy a utilizar aquí como fuente de luz? Voy a utilizar rayos UV. Mi fuente de luz van a ser rayos ultravioletas. Y el anticuerpo que yo voy a estar utilizando para poder evidenciar a mi proteína van a ser fluorocromos. Igual les digo, ahorita no se preocupen por conocer qué es un fluorocromo o cómo es que evidenció la proteína, no. O sea, con que ustedes reconozcan la imagen, realmente el tema de microscopía es que ustedes sepan diferenciar cada una de las imágenes, las características más importantes y cuál es el funcionamiento. O sea, eso es en lo que ustedes deben de preocuparse ahorita. Entonces, repitamos, porque es divertido. Tengo un fondo oscuro en microscopio de fluorescencia. La muestra siempre voy a observarla en verde o en amarillo. Por ejemplo, aquí la de arriba se ve un poquito más amarilla, fosforescente. La función más importante va a estar resaltando proteínas específicas con cierto tipo de tinción. En este caso va a ser inmunofluorescencia. Y la fuente de luz que voy a estar utilizando son rayos UV, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad también, por ejemplo, en práctica clínica? Que yo voy a tener un diagnóstico certero de enfermedades de la piel, por ejemplo, enfermedades del riñón, y evidenciar estas proteínas
o algunos microorganismos, ¿ok? Creo que ese está bastante fácil por la imagen, sobre todo por la imagen, porque es muy fácil ver esa imagen y inmediatamente saber qué es fluorescencia. Aquí, microscopio confocal. Tengo ya un poco más de características. ¿Por qué? Porque el confocal no lo voy a utilizar en un área clínica. Es decir, no lo utilizo nunca en clínica, lo voy a estar utilizando más en un área de investigación. Aquí, ojo, es parecido al de la fluorescencia, ¿ok? Si nosotros vemos la imagen, sí se parece a fluorescencia, pero aquí la característica que nos está diciendo que es confocal es que me va a permitir ver más de 2 colores. En fluorescencia, yo nada más veo la imagen en un solo color, o sea, en una sola tonalidad. Aquí con un microscopio confocal lo estoy viendo con más colores, ¿sí? Esta proteína, como la vemos aquí, lo veo con más colores, o sea, veo el verde, veo azul, veo rojo, incluso puedo ver hasta rosa, ¿sí? Entonces, esa ahí márquenlo, esa es una característica importante, que sí tengo un fondo negro, sí tengo un fondo oscuro, mi muestra sí va a estar en colores o en tonos fluorescentes, pero a diferencia de fluorescencia, del microscopio de fluorescencia, este microscopio confocal me va a permitir ver las muestras en más de 2 colores. ¿Cuál es la función más importante hablando en esta área de la investigación? Me permite reconstruir a mis tejidos en 3D. O sea, mi imagen, como la veo aquí, sí la veo en 3D. Bueno, si ustedes tuvieran la imagen de la muestra, sí la podrían ver en 3D. Y aquí es importante que ustedes sepan que este tipo de microscopio hasta me permite mover la imagen en los 3 ejes, en un eje X, en un eje Y y en un eje Z. O sea, puedo moverla de la forma que sea, ya sea girando la imagen o haciéndola más grande. O sea, esto sí me lo permite. Por eso es que yo utilizo este microscopio en el área de la investigación, porque es muchísimo más, digamos, cómodo poder estar abriendo la imagen o poder estar girándola para así poder estudiarla al 100. Ahora sí, regreso a que mi fondo es oscuro y mi tinción va a ser fluorescente. Aquí, recuerden, la característica más importante que me dice que no es fluorescencia es que, una, puedo verlo en 3D y 2, puedo verlo con más colores. Sí, eso es importante. Ahora sí pasamos a un microscopio. Este es súper sencillo. La verdad no creo que se los pregunten porque es muy fácil. Un microscopio estereoscópico. Chicos, apréndanse bien el nombre de cada uno de los microscopios, porque una vez el doctor nos hizo examen de cada uno de los microscopios y una chica puso como estetoscopio o algo así. Entonces, pese a que sabía cuál era el microscopio, o sea, sabía la imagen, pues se confundió en el nombre. Entonces, todos los términos que van a empezar a ver, van a ver que van a estar súper difíciles. O sea, hay cosas que de plano van a tener que aprendérselas de memoria, porque no, o sea, ni cómo relacionar la palabra, la verdad, para las cosas que estén viendo. Pero siempre apréndanse súper bien cada uno de los nombres, chicos, por favor. Entonces, microscopio estereoscópico, ¿ok? No es estetoscopio, es estereoscópico. Y aquí la característica más importante es que realmente se utiliza este microscopio como una lupa. O sea, todas las imágenes que yo quiera o la muestra que yo quiera ver con este microscopio, pues realmente digamos que le voy a hacer un extra zoom. O sea, no voy a ver el tejido como tal, voy a ver un súper extra zoom de la muestra o de la imagen que yo tenga. En este caso veo aquí una garrapata, o sea, veo hasta los pelitos que tiene y aquí veo las vellosidades intestinales, ¿sí? O sea, veo cada una de las, ahora sí que de la forma que tenga esta vellosidad y para eso lo voy a ocupar. ¿Qué voy a ver? Voy a ver en 3D. La imagen que yo pueda obtener con este microscopio va a ser en 3D
Aquí, ¿qué dice? Aumento mi visibilidad, o sea, aumento la capacidad que yo tenga para poder observar la imagen y la calidad de la imagen, es lo que les digo, o sea, en la garrapata, o sea, puedo observar hasta los pelitos, ¿no? Los vellitos que tiene. Y aquí este microscopio normalmente se utiliza en la industria, en la cirugía y en la joyería, ¿no? Aquí vemos que pues no nada más es en esta parte clínica, o como nosotros pensamos que lo utilizamos en hospitales o cosas así. No, también estamos viendo que lo utilizan en joyería y en industrias. Y bueno, tenemos aquí entonces también una manipulación en oscuros y claros. O sea, yo puedo observar tanto muestras en claro, como lo dice, como en oscuro, ¿no? Mi fondo puede aparecer de distintas formas y no es como que diga, bueno, en microscopio de campo oscuro, mi fondo a fuerza es oscuro, a fuerza es negro. O en mi microscopio de fluorescencia, a fuerza el fondo es negro. No, aquí puede ser de los dos tipos. Y bueno, más que nada es dependiendo de la imagen que yo quiera aumentar, ¿no? Esta es la característica importante. Ojo, es una lupa, así ustedes la pueden diferenciar. Cuando vean algo así, que no ven como, más bien que lo ven como en 3D, o sea, como una imagen como tal y no un dibujito, esto es microscopio estereoscópico. Pasamos al microscopio de luz polarizada. Aquí lo más importante es que los colores que ustedes observen con este microscopio van a ser súper chillantes, o sea, son muy brillantes. En este caso estamos viendo osteonas, esto es tejido óseo en la parte de arriba, y en esta parte de abajo observamos tejido muscular, ¿sí? Estas son fibras musculares, pero como ven, ahora sí que tiene mucho brillo la imagen. O sea, los colores son súper brillantes y normalmente cuando ustedes vean este brillo, o sea, un brillo bastante intenso, es porque se encuentra en estructuras acelulares. Por ejemplo, no lo sé, algunos microorganismos o algunas bacterias, ajá. La utilidad en medicina, ¿no? Pues es que podemos ver, en este caso, mi tejido muscular, ¿sí? Las fibras musculares o como tal el tejido óseo, o sea, el hueso como tal puedo ver. En mi fondo puede estar oscuro, o sea, no hay como que igual aquí tenga que saber si es un fondo oscuro o claro, no, puede ser de ambos. E incluso, pues muchas veces la imagen, con todos los colores que tiene, ni siquiera alcanzo a ver un fondo, ¿no? O sea, es esta parte de que se lleva toda la imagen. Ahora sí, ¿hay alguna duda, chicos, con estos microscopios? No, ninguna. ¿No? Ok. Esos son los microscopios fotónicos, los compuestos, que ustedes van a tener que estudiar. Ahora, si no hay ninguna duda sobre las imágenes que nos van a dar, sobre las características, sobre cada una de las diferencias que me ayudan a estar diciendo, no, si este es fluorescencia, o este es Nomarsky, o este es contraste de fases. Si ustedes ya los tienen súper aprendidos y ya saben ahora sí que la característica de la imagen, ya van a poder pasar con este microscopio, que en este caso es microscopía electrónica. Aquí, chicos, pues sí está un poco más complicado, la verdad, estar diferenciando todas estas estructuras, no en el sentido de diferenciar qué microscopio es, porque ahí está súper fácil, o sea, es súper fácil saber si es el MET, o sea, el microscopio electrónico de transmisión, o si es el MEB, el microscopio electrónico de barrido. Ahorita les voy a decir por qué. Pero ya cuando ustedes tengan que saber qué es lo que están observando en la imagen, ahí sí es un poquito más complicado, pero les voy a dar los tips para que ustedes digan, ah, sí es cierto, esto era. Ahora sí, vamos a pasar con lo que es el microscopio electrónico de transmisión, o también ustedes lo pueden conocer como el MET.
Las características aquí más importantes de este microscopio es que ustedes van a observar una imagen en escala de grises. O sea, es como si ustedes tuvieran un lápiz y estuvieran haciendo el dibujo como tal. O sea, tal cual se ve así, como si fuera un lápiz y estuvieran haciendo un dibujo. ¿Qué sucede con el microscopio electrónico de transmisión? No de barrido, de transmisión. Que va a estar viendo el interior de mi célula. Y si veo el interior de la célula, quiere decir que voy a atravesarlo. Ojo aquí, en los microscopios fotónicos, ¿qué utilizábamos como fuente de luz? Fotones. Aquí ya no voy a utilizar fotones. Esa es la primera diferencia importante que ustedes deben de saber entre microscopía óptica y microscopía electrónica. Anótenlo ahí si es que tienen plumita o lo que sea, anótenlo. Uso electrones y lentes electromagnéticas. Ya no utilizo fotones para poder ver la imagen. Ajá. Tanto en el MET como en el MEP utilizo electrones. Entonces, si yo les digo que estoy utilizando electrones, la imagen que yo puedo ver, o sea, esta imagen que yo puedo plasmar, es gracias a que mis electrones están atravesando a mi célula y me están permitiendo obtener esta imagen, ¿sí? Por el contrario, tengo otro microscopio que es conocido como el microscopio electrónico de barrido, o sea, el MEB, en donde, miren aquí, o sea, mi imagen ya no se ve como si yo la estuviera dibujando, o sea, como si tuviera un lápiz y como si estuviera haciendo yo el dibujo. ¿Qué sucede? Tanto en el MET como en el MEB voy a seguir observando mi imagen en una escala de grises, o sea, los colores siempre se van a ver en esta escala de grises. Y aquí, ¿qué sucede? Que aquí ya estoy viendo la superficie de la célula, ¿ok? O sea, esto quiere decir que con los electrones voy a barrer la célula o el tejido y no lo voy a atravesar. Esa es una de las características más importantes entre MET y MEB. ¿Qué sucedía con MET? Con MET yo atravieso a la célula y llego para poder plasmar la imagen. Por el contrario, con MEB, o sea, microscopio electrónico de barrido, bien lo dice su nombre, barrido, yo voy a estar barriendo la muestra con los electrones. O sea, digamos que por encima, nada más voy a barrerla para poder tener a la imagen. Ajá. También voy a estar utilizando electrones y lentes electromagnéticas, ya no son fotones, y aquí lo que nos va a marcar si es MET o MEB es que la imagen la observo en 3D. Aquí veo los alvéolos en la parte de abajo, que de hecho lo veo ahora sí que en 3D. Y a ver, ¿tienen alguna duda con alguno de estos microscopios? ¿Ninguno tiene dudas? No. ¿Seguros? ¿Me lo juran? ¿Me lo prometen? Sí. ¿Qué les digo? Miren, esta parte ahora sí ya voy a empezar. Perdón si se me apaga la cámara. Como comparto aquí en el iPad, ahora sí que se apaga la cámara porque estoy compartiendo la pantalla, perdónenme. A ver, cada que terminemos tema, les doy los tips, ¿no? Porque sí está medio en chino estarse aprendiendo como cada uno de los microscopios, cada una de las imágenes, para que realmente nada más utilicen un microscopio. Yo supongo, de verdad, yo creo que solamente van a utilizar el microscopio de campo claro, porque es en donde nosotros podemos observar todas las muestras que van a ver a lo largo en cada uno de los temas. Por ejemplo, cuando ustedes comiencen a ver en biología celular, eso sí lo van a ver conmigo, en biología celular sí vamos a utilizar muchísimo microscopio electrónico de transmisión. Mucho MET, muchísimo MET vamos a utilizar. Y más que nada, porque sí es bien complicado saber dónde está retículo endoplásmico rugoso,
dónde está retículo endoplásmico liso, por ejemplo, en el núcleo poder identificar la cromatina, si es eucromatina o heterocromatina, o sea, sí está medio complicado. Pero, en esta parte de microscopía, yo les recomiendo, o sea, lo que yo les digo que hagan, es que con estos collages que les voy a pasar, que sí tengan como la imagen, el microscopio, y sobre todo que ustedes se basen en la característica que me esté diciendo, esto es campo claro, esto es campo oscuro, esto es contraste de fases, esto es interferencia de Nomarsky, esto es fluorescencia, esto es confocal, esto es estereoscópico, todos esos. O sea, la característica más importante, de hecho, creo que sí se las dije en cada uno de los microscopios, que les dije, esto, esta es la más importante, anótelo. O, por ejemplo, lo de los halos, ¿no? En el microscopio confocal, que ustedes vean, sí, o sea, la luz está rodeando a toda la célula, a todo el tejido, o realmente nada más está a la mitad, ¿no? Cosillas así, que sí las tengan bien, bien claras. Como ven, no es difícil diferenciar entre si es óptico o entre si es electrónico, porque en el electrónico las muestras siempre las vamos a ver en escala de grises, siempre. Y si yo estoy hablando que es de barrido, o sea, nada más barrí la superficie, pues veo la imagen en 3D, no estoy atravesando como tal. Pero si yo les digo que estoy atravesando a la célula, o sea, es un microscopio de transmisión, electrónico de transmisión, MET y MET. Eso sí son, bueno, yo no recuerdo que me los hayan preguntado en el departamental, pero el doctor sí hacía como énfasis, ¿no? En que, ¿cuáles son las características más importantes? Que a ti te digan, esto es MET, esto es MET. Entonces, voy a pasarles ahorita estas imágenes. Quería hacerles una consulta, o sea, quería preguntarles, miren, hasta ahorita creo que no han habido dudas. Voy a parar tantito la transmisión. Digo, Listo. Hace rato se me pasó grabársela desde el principio, perdónenme. Ahora sí. Como ya les había dicho, todas las clases les voy a poner este índice, que es con lo que nosotros debemos de cumplir ya al finalizar la clase, nuestros objetivos. Y en este caso, generalmente pues tenemos que describir los pasos de la técnica histológica y su utilidad en la identificación de la histología normal. O sea, ¿por qué debo de saber, ahorita que nosotros lo veamos, por qué es que debo de saber cómo tiño una muestra para poder observarlo a microscopio? Vamos a ver, ¿qué es la técnica histológica, en este caso ordinaria? Como bien lo dice aquí, va a ser esta serie de pasos que van a poder mantener la integridad de cualquier célula y los productos que tiene, o sea, sus organelos, su actividad metabólica, y esta técnica me permite observarla en el microscopio, ¿sí? En resumen, aquí les pongo cuáles son los pasos de la técnica histológica. Muchas personas, hay autores que, por ejemplo, quitan pasos y los unen en uno mismo, pero yo basándome en distintas bibliografías, pues les pongo aquí como la clasificación más importante o donde ustedes pueden saber o pueden basarse bien y pueden entender cada uno de los pasos. Aquí va a ser difícil entenderlo, por eso cuando les compartan la presentación, les voy a poner un video y créanme que con el video, o sea, con esta clase que les voy a dar y con el video van a ser maestros de técnica histológica, créanmelo. Está súper bien entendible. Ya no van a tener que hacer apunte del video porque eso ya me encargué de eso, ya se los puse en la presentación. Y lo van a entender muchísimo mejor porque realmente van a ver qué es lo que está haciendo ahora sí que el doctor, ¿no? O sea, qué es lo que hace para que puedas teñir una muestra. Así que vamos a pasar con el procedimiento como tal. Ok, en resumen vamos a tener los siguientes pasos. Número 1,
obtención de la muestra. Número 2, fijación de mi muestra. Y dentro de esta fijación, pues voy a tener un lavado. Por eso es que les pongo 2.1, lavado. Número 3, deshidratación de la muestra. Número 4, aclaramiento. Y ojo aquí, normalmente la deshidratación y el aclaramiento las ponen juntas. Entonces, yo por eso se las estoy desglosando de esta forma, para que ustedes logren comprenderlo muchísimo mejor. Número 5, tenemos la inclusión de la muestra. Vamos a ver en qué la vamos a incluir. Número 6, tenemos el corte. 7, la tinción. Y número 8, el montaje de la muestra. Ahora sí, desglosando cada uno de los pasos, para poder entenderlo muchísimo mejor, tengo mi obtención de la muestra. Y para poder obtener una muestra, yo puedo tener en esta parte, ahora sí que 2 formas en las que puedo obtener una muestra. Cuando un organismo está vivo, yo voy a decir que estoy haciendo una biopsia y al obtener mi muestra. Pero si el organismo está muerto, en este caso creo que no se observa bien, pero es un ratoncito muerto, donde dice necropsia. Si yo estoy hablando de que el organismo ya está muerto, pues hago una necropsia. Entonces, 2 formas de obtener mi muestra generalmente. Biopsia, si está vivo, y necropsia, si está muerto. Y ahora, ¿cuáles son las formas en las que puedo obtener mi muestra? La primera forma va a ser una forma incisional. ¿Qué quiero decir con incisional? Voy a cortar una pequeña parte de la muestra y aquí, como aquí lo veo. En este caso, la parte de arriba, eso no le hagan caso, sería la parte de abajo. De todo este tumor que tengo, solamente estoy cortando una parte de la muestra. Eso es incisional. Cuando en toda la muestra que quiero estudiar, solamente corto una parte. Y aquí es importante resaltar que este método va a ser invasivo. Por el contrario, tengo una forma excisional, o sea, voy a extraer la muestra completa. Ahora sí, háganle caso a la imagen de arriba. Si yo extrajera tal cual el tumor, o sea, todo el tumor, ya sería una muestra excisional. Corto la piel, extraigo el tumor y puede que a veces hasta traiga tejido sano, ¿no? Aquí veo la piel, veo las fascias y veo el músculo, ¿vale? Entonces, esas son 2 formas, digamos, que se contraponen. Una forma incisional, en donde solamente corto una pequeña parte de la muestra que yo quiero estudiar. Ojo, es invasivo esto. Y una parte excisional. Extraigo la muestra completa y a veces puedo llevarme hasta tejido sano. ¿Qué sucede con la citología? La citología puede ser por raspado, o sea, puedo raspar esta parte del tejido. Por ejemplo, aquí lo veo, en esta parte de la boca. ¿Qué estoy haciendo? Que estoy raspando la lengua. Esta puede ser mi citología por raspado, o también puedo tenerlo por punción con aguja fina. O sea, con una aguja fina voy a sacar la muestra, pero sigue siendo citología. Tengo también una muestra que es conocida como el frotis, y normalmente el frotis, aquí, ojo, es importante, cabe resaltar que el frotis siempre va a ser una muestra líquida. O sea, la muestra que yo quiero estar estudiando, cuando yo hablo de un frotis, siempre va a ser líquido, ¿ok? Y normalmente lo utilizamos en el campo de la hematología, o sea, cuando yo quiero hacer este estudio de la sangre. Cuando yo esté hablando de un frotis sanguíneo, es porque voy a estar viendo cada una de las células sanguíneas. ¿Vale? Tengo también el sacabocado, que va a ser una punción con un cilindro o una aguja gruesa. Aquí lo estoy viendo. Esta aguja ya la veo mucho más gruesa, o sea, corto aquí, esta es mi zona para extraerse, extraigo la muestra de la piel y ya la tengo por acá. La punción y la aspiración
puede hacerse esta aspiración con una aguja o con una jeringa de líquido. En este caso, pues lo observo en esta imagen donde tengo la glándula mamaria, y puede hacerse en un tejido no tan sólido. Y en este caso, pues sería tejido adiposo, ¿no? Lo que nosotros estaríamos, donde quisiéramos sacar la muestra. Ok, estas son, digamos, los tipos más importantes de muestra que nosotros podríamos obtener. Yo, la verdad, no recuerdo que me lo hayan preguntado en el examen. Sin embargo, pues es importante saber de qué forma puedo estar sacando ciertas muestras, ¿no? Las más importantes, pues yo creo que son las que se contraponen, es la incisional y la excisional, que ambas son métodos invasivos, el frotis sanguíneo, la citología, que también es por raspado, y aquí una importante, pues es la citología exfoliativa, el Papa Nicolau. Aquí es importante saber el tipo de obtención de muestra que es. Y bueno, ya lo de las agujas y eso, pues yo no recuerdo que me lo hayan preguntado, pero les digo, es importante conocer. Esto con respecto a mi obtención de la muestra. O sea, ¿qué es lo que quiero empezar a estudiar? ¿Y cómo lo voy a obtener? Ahora sí, vamos a pasar a la fijación de la muestra, porque sabemos que en el momento en el que nosotros saquemos la muestra, luego tenemos que fijarla, o sea, luego tenemos que mantenerla para que la célula no pierda sus funciones. Entonces, ¿cuál es la función de la fijación? Primero que nada, es impedir la lisis celular. Tengo que impedir eso. También tengo que preservar mis características. Tengo que hacer que mi muestra siga con su actividad metabólica y que no comience a perder todas las características que tiene, como por ejemplo sus organelos. Otra de las características, más bien de las funciones importantes de la fijación, es que podamos endurecer la muestra para que podamos comenzar a manipularla. Y bueno, en este caso, detener algunos procesos celulares para evitar que, digamos, por así decirlo, se pudra la célula y no nos permita el estudio como tal de toda esta, ahora sí que de la célula. Entonces, esas son las funciones más importantes de la fijación, ¿sí? Y vamos a ver que dentro del lavado, como aquí les había puesto en los pasos desglosados, les dije, dentro de la fijación tenemos un lavado. Y este lavado puede ser por dos formas. Por perfusión, esto quiere decir que la muestra va a ser grande, tengo una muestra grande, y voy a colocarla en solución salina, o puede ser por inmersión, que la muestra es menor a 1 centímetro cúbico y nada más la dejo en un vaso. Ahorita voy a ver con qué la voy a dejar. Pero aquí es importante, ¿no? Por perfusión, pues la hago con solución salina hasta que deje de salir la sangre, en este caso. Y por inmersión, mi muestra es muy pequeña, o sea, no pasa de 1 centímetro cúbico y solamente la dejo en un vaso. Aquí no necesito la solución salina porque como es tan pequeña, pues no va a tener sangre como tal. Ahora, aquí, esto también es bien importante, los fijadores. ¿Cuáles son mis fijadores más importantes, más comunes e incluso el fijador universal? El fijador universal, chicos, es el Formol al 10% y lo voy a estar utilizando cuando tenga muestras para mi microscopio óptico. Y mi fijador universal para mi microscopio electrónico va a ser glutaraldehído al 2.5%. Eso sí, remárquenlo. Fijador universal, Formol al 10% en microscopio óptico y glutaraldehído al 2.5% para muestras de microscopio electrónico. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué 2? Pues precisamente porque no puedo utilizar un mismo fijador para muestras que van hacia microscopios ópticos que para muestras que van hacia microscopios electrónicos. ¿Por qué? Porque ya había visto mis diferencias, que en uno voy a estar utilizando fotones
y en otro voy a estar utilizando electrones. Entonces, no puedo utilizar el mismo fijador. Entonces, eso con respecto a fijación, yo creo que eso es lo más importante. Vamos a ver también que va a haber un método por congelación, pero ese ahorita pasamos, ahorita lo vemos. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda de los pasos que he comentado? No. Ok, ya saben, si tienen dudas, abran su micrófono y me dicen. Esto sí es importante que lo conozcan, ¿no? Ahorita espero que estén quedando bien claras como los puntos clave, pero créanme, cuando ustedes vean el video y vean tal cual ya cómo se hace, más la clase, ya la tienen hecha. Vamos a pasar al paso número 3, que es la deshidratación de la muestra. ¿Qué sucede con mi deshidratación? Yo ya tengo entonces que mi muestra ya está fijada en fórmula al 10%, ya la obtuve por estos distintos métodos, ya sea incisional, excisional, por sacabocado, por punción, por citología, por frotis, y yo ya tengo mi muestra fijada, ¿ok? Ya sea con fórmula al 10% o con glutaraldehído al 2.5%. Cuando yo ya tengo mi muestra, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a deshidratarla. ¿Y cómo deshidrato? Sustituyo el agua que pueda tener, porque sabemos que muchas células tienen agua, sustituyo esta agua por alcohol. ¿Y para qué me va a servir deshidratar a la célula, a la muestra? Para poder conservar el tejido después de que ya lo fijamos. Entonces, ¿cómo voy a deshidratar? Aquí es importante. Voy a utilizar distintos, ahora sí que frascos con etanol, o sea, con alcohol, en concentraciones crecientes. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que tengo en mi primer frasco, tengo el etanol al 60%. En mi segundo frasco, tengo el etanol al 70%. En el tercero al 80%, en el cuarto así, hasta seguir al 100%. Hasta seguir a un frasco en donde lo único que tenga sea mi concentración al 100%. Entonces, digamos que una hora yo meto mi muestra al etanol al 70%, después de esa hora saco la muestra, vuelvo a meterla, pero ahora en el frasco que tiene el 70%, dejo una hora, saco, ahora meto en el que tiene el 80%, dejo una hora, saco, hasta llegar al que tiene el 100%. Normalmente aquí se basa en por horas. Una hora lo dejo en un frasco, a la siguiente hora lo dejo en el otro frasco y así hasta llegar al 100%. ¿Vale? Eso pues creo que no es difícil, simplemente ¿qué estoy haciendo? Sustituyendo el agua por el alcohol y deshidratando a mi muestra. En concentraciones crecientes. Eso es importante, aquí son crecientes. Ya el cuarto paso, voy a tener un aclaramiento o diafanización. O sea, el paso lo podemos conocer como aclaramiento o diafanización. ¿Y cuál va a ser la función o el objetivo más importante de este paso? Reemplazar el alcohol, o sea, nosotros ya tenemos la muestra llena de alcohol por xilol. Aquí es importante por o xilol. Alcohol por xilol, el tejido va a volverse translúcido, o sea, se hace transparente. Cuando ustedes lo ven en el video, van a decir, sí se hace transparente. ¿Alguien levantó la mano? No, ¿verdad? Ok. Es que luego no veo, porque como tengo aquí el iPad compartiendo pantalla, si hay duda, no importa, abran el micrófono aunque no levanten la mano. Entonces, no solamente puedo estar sustituyendo por xilol, ¿vale? También puedo sustituir por benceno, por tolueno o por cloroformo. Normalmente se sustituye por xilol, o sea, es ahora sí que el universal, el clave, pero también puedo utilizar estas sustancias, ¿vale? Benceno, tolueno o cloroformo. ¿Por qué es importante quitar el alcohol por xilol?
porque nosotros vamos a después incluir a nuestro tejido en parafina. Y el alcohol no es soluble en parafina. Entonces, ¿qué pasaría? Pues se botaría mi tejido y no me permitiría una buena fijación, ni me permitiría seguir avanzando en los pasos de la técnica. Entonces, por eso es que tenemos que sustituir el alcohol por el xilol, porque el xilol sí es soluble en parafina y el alcohol no. Entonces, he aquí la importancia de sustituir esta parte. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Creo que esto es bastante fácil, ¿no? A mí se me hace sencillo entender esta parte. Ahora sí, vamos a ver qué sucede con la inclusión. Cuando yo ya tengo a mi tejido, que ya lo saqué del alcohol, que ya lo puse en xilol, ahora sí tengo que sustituir mi xilol por la parafina. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a tener un paso aquí que es llamado como la preinclusión, en donde el tejido tengo que dejarlo remojando en parafina entre unos 56, 58 grados más o menos, para que se forme un bloque. El xilol, en este caso, debido a las temperaturas en las cuales lo estamos metiendo, va a evaporarse y va a entrar el tejido a la parafina. Entonces, en este paso de inclusión, es importante hacer esta preinclusión, o sea, remojar mi tejido en parafina caliente, ¿no? 56 a 58 grados, para que mi xilol se evapore. Aquí ya les había dicho, el xilol sí es soluble, entonces sí va a evaporarse y sí va a permitir que el tejido entre a la parafina, que la muestra, más bien, entre a la parafina. Ahora, ya que tengo esta parte en donde entra, voy a enfriar mi bloque. Y aquí, normalmente pues se hacen estos, remojar nuestro tejido, o sea, la muestra, en, digamos, ¿cómo se dice? O sea, en partes chiquitas, o sea, en un traste chiquito, precisamente para que me quede este bloque, ¿no? Y no tenga un super bloque de parafina y tenga que cortar de más, no. O sea, se hace aquí en chiquito para ya después cortar mi bloque, enfriarlo, o sea, primero que nada enfriarlo, porque sabemos que está caliente por haberlo remojado en este baño. Ahora sí que enfrío el bloque. ¿Qué va a pasar cuando se enfríe? Pues va a solidificarse. Y si se solidifica, pues va a endurecerse. Por lo tanto, ya vamos a tener este bloque listo para nuestro corte. ¿Hasta aquí alguna duda con esta inclusión? Creo que no. Ok, si no me doy a entender, sí díganmelo, ¿eh? Aquí les pongo tal cual el bloque para que ahora sí que se entienda, lo vean bien. Y vamos a pasar, ya que tenemos nuestro bloque, miren, ya aquí se los pongo, o sea, ya está el bloque de parafina con la muestra. ¿Qué voy a hacer? El bloque voy a cortarlo en un microtomo, o sea, este artefacto donde yo puedo cortar las muestras se llama microtomo rotatorio. Y normalmente voy a hacer cortes de 3 a 5 micrómetros de grosor. Muchos dicen, hay autores que dicen 5 a 10 micrómetros. Sin embargo, ya en 10 micrómetros, pues hasta mi doctor lo decía, ya es muy grande la muestra. O sea, lo que se recomienda es 3 a 5 micrómetros de grosor en la muestra para tener ahora sí que una muestra que nos permita una imagen bastante clara. Entonces, el bloque de parafina lo corto en el microtomo con este grosor y vamos a ver que la tenia es esta muestra del bloque de parafina. Así se le llama a esta cosa, tenia. Entonces, la tenia, que es el corte del bloque, o sea, cuando ya lo corté, en nuestra muestra del bloque de parafina,
voy a someterla a un baño de flotación, tal como lo ve en la imagen. O sea, ya que yo hice mi corte súper delgado, lo vuelvo a meter a un baño de flotación. ¿Y qué va a suceder? Que se va a rehidratar, porque esto va a ser agua. O sea, yo lo voy a meter en agua. Entonces, si lo meto en este baño de flotación, pues vuelve a hidratarse. ¿Y cuál es la función de meterlo a un baño de flotación? Poder estirar la muestra. Para eso se hace meterlo al baño de flotación, para poder estirar mi muestra. Entonces, ya cuando yo saque, pues ya voy a tener una muestra que está ahora sí que estirada, por así decirlo. Ya va a ser muchísimo más fácil comenzar a manipularla. Y aquí, esto es importante, esto es, yo creo que de lo más bonito de la muestra, de la técnica histológica. ¿Cómo voy a teñir la muestra? Primero que nada, el propósito de esta tinción va a ser tener un preparado definitivo sobre el portaobjetos. O sea, ya tener a mi muestra como tal para poder meterla a mi microscopio, obviamente después de terminarla, ¿no? de volver a hacer los pasos de rehidratación, pero ya tenerla terminada para poder observarla al microscopio. Entonces, si nos vamos por pasos, aquí les pongo. Luego de rehidratar la muestra, o sea, luego de la metí de flotación, voy a colocar la parafina, o sea, en esta muestra, en un portaobjetos. ¿Qué es? Los colorantes están hechos en una base acuosa. Entonces, pues, habíamos visto que la parafina, pues, es insoluble, ¿no? Al agua. ¿Qué tengo que hacer? O sea, si mi parafina no va a entrar a mi muestra, porque yo la metí a un baño de flotación y la rehidraté, pues, ¿qué hago? Vuelvo a hacer estos pasos de la desparafinación. En este caso, como tengo agua, voy a meterla primero en un frasco con Gilol 1 y después de que pase una hora aproximadamente, meto la muestra a un vaso con Gilol 2. Entonces, vuelvo a hidratar. Vuelvo a hidratar. Estos son los pasos como más importantes, para que yo pueda tener una muestra que pueda colorarse. Desparafino, hidrato y ya después hago la coloración. ¿Cómo voy a hacer la coloración? Yo ahorita les estoy hablando de una técnica histológica ordinaria y normalmente el colorante que siempre utilizamos en las muestras es la hematoxilina o iosina. Este es un colorante que va, digamos, pegado y la muestra, el tipo de color de muestra que nos va a dar es así. Hay partes en donde se ve muchísimo más rosa, o sea, es en esta parte eosinófilo, y hay partes en donde lo observo muchísimo más morado. Entonces, ahí está haciendo efecto la hematoxilina. Ahorita, pues aquí se los pongo en esta tabla. A mí, en lo personal, me gusta mucho usar tablas porque siento que la información podemos concentrarla bien y podemos hacer como esta comparación para poder entenderlo muchísimo mejor. Entonces, en en el paso después de la coloración, les vuelvo a deshidratar la muestra y ya saben cómo deshidratar. Concentraciones crecientes de alcohol, primero 60 hasta 100%, vuelvo a aclarar con Gilol para que mi tejido vuelva a ser transparente. Y las características más importantes de mi colorante universal, que es HIE, hematoxilina y iosina. La hematoxilina va a ser un colorante básico. Ustedes ya lo saben, ya saben las cargas, y saben que cuando un colorante o cualquier elemento es básico, pues significa que van a estar teniendo cargas positivas. Por el contrario, cuando un colorante o algún elemento tenga carga negativa, en este caso es el caso de la eosina, pues mi colorante va a ser ácido. ¿Cuál es la afinidad de la hematoxilina? O sea, ¿qué va a teñir la hematoxilina? Si es básico, o sea, si es positivo,
pues sabemos que polos opuestos se atraen, ¿no? Entonces va a tener afinidad por lo negativo, por los ácidos. Por lo tanto, cuando yo tenga una muestra que, digamos, tiene DNA, o sea, el DNA, pues sabemos que se encuentra en el núcleo, normalmente el núcleo de todas las células se va a observar morado. ¿Por qué? Porque el colorante que está teniendo efecto en ese momento, en esa muestra, es la hematoxilina, ya que es básico. Si es básico, tiene afinidad por lo negativo, por el ácido. Y cuando yo observe, aquí me estoy basando en el núcleo, por ejemplo, digo que el núcleo es basófilo. ¿Por qué? Porque el colorante que lo tiñó fue básico, tuvo afinidad por lo negativo, por el ácido, y así reconozco a mi estructura celular como basófila. Ahora, por el contrario, si yo estoy utilizando eosina, la carga de la eosina es negativa. Entonces, va a tener afinidad por lo positivo. En este caso, pues un ejemplo serían los organelos principalmente y algunas proteínas. Ojo, no todas, algunas proteínas. Cuando yo ya veo la estructura como tal, que está teñida de rosa, yo digo que es una estructura acidófila. Está teñida con eosina y por eso digo que es acidófila. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el montaje. O sea, ya tengo teñida mi muestra, ya tiene colorante, ya la volví a hidratar, ya la puse en Gilol, ya el tejido está translúcido. Ahora, ¿qué sucede? El montaje ya es esta colocación del cubreobjetos, porque recordemos que mi muestra siempre estuvo en un portaobjetos, ¿no? O sea, la muestra siempre estuvo recargada en algo, por así decirlo, ¿no? Que es el portaobjetos. Y cuando yo quiero tapar este portaobjetos con algo, pues va a ser el cubreobjetos. ¿Qué es lo que voy a colocar? O sea, ¿qué va a ser ese pegamento que va a permitir que ya no se vuelva a mover nunca la muestra? Normalmente es bálsamo sintético, que pueden ser algunas resinas naturales y normalmente se utilizan sintéticas. El universal es el bálsamo de Canadá, así se llama, bálsamo de Canadá, que es la resina sintética más importante que me ayuda a pegar el cubreobjetos sobre el portaobjetos. Y lo que me va a permitir es una protección de mi tejido permanente. O sea, no voy a poder separarla nunca más. ¿Y qué pasa? Que ya está lista para poderse observar en el microscopio. Ojo aquí, dependiendo de la tinción, dependiendo del fijador que hayamos utilizado, es con el tipo de microscopio que voy a poder observarlo, ¿vale? Y bueno, hace rato yo les comenté algo que es conocido como corte por congelación, normalmente es el express. ¿Y qué sucede con este corte? Aquí los pasos más importantes, número 1, tomo la muestra. Y ya les dije cómo tomo la muestra, ya sea una biopsia o una necropsia. Normalmente, pues aquí es por biopsia. Número 2, voy a fijar con mi formola al 10%. Aquí, número 3, voy a congelar mi muestra y ya no la incluyo en parafina. O sea, ya no tengo que hacer todo eso de hidratarla, deshidratarla, ponerle Gilol, ya no hago nada de eso. Entonces, congelo la muestra, no la incluyo en parafina y voy a meterla, aquí en este caso ya no va a ser un microtomo normal, va a ser conocido como un criostato. Yo la meto al criostato o al microtomo de congelación, o sea, este artefacto, este instrumento que me va a cortar esta muestra congelada. Corto la muestra y la coloco directamente en el portaobjetos. Esto normalmente se utiliza ahora sí que, por ejemplo, en cirugías, en donde yo debo de tener los resultados lo antes posible. O sea, yo no me puedo estar dando el tiempo de estar deshidratando mi muestra, 1, 2, 3, 4 horas, y ya después la tiño. No, o sea, esto es express. Esto lo utilizo cuando la muestra debe de estar en ese momento, ¿sí? Por eso tengo que congelarla y ya después meterla al criostato para poder cortarla.
¿sí? Aquí es importante, pues, conocer ahora sí que este procedimiento. Y ya son las 3, bueno, 4 para las 3. Yo creo que la vamos a dejar aquí. Lo bueno es que terminamos de ver. Ahorita les paso el video. Terminamos de ver tal cual el procedimiento. Ajá. Era lo que quería, que vieran ahorita qué puedo hacer, o sea, cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder tener una muestra y para poder observarla en el microscopio. Ya mañana vamos a ver todos estos tipos de tinciones que tengo, porque no nada más es hematoxilina y eosina, también puedo tener distintos tricrómicos, tricrómico de Gallego, tricrómico de Omori, puedo tener impregnaciones argénticas, puedo tener las tinciones de Wright, Romanowski, o sea, son muchísimas tinciones que también es importante saber los colores, es importante saber las características para qué tipo de muestras puedo utilizar cierto tipo de tinciones, pero eso ya lo vemos mañana. También es importante saber cómo es que voy a utilizar una muestra en microscopio electrónico, ¿no? Porque no voy a utilizar los mismos elementos, no voy a utilizar formol, ya vieron que se utiliza glutaraldehído, no lo incluyo en parafina, aquí es importante, ahí no estoy incluyendo en parafina. Y bueno, mañana vemos eso. Mañana vemos los tipos de tinciones, la tinción para técnica de microscopía electrónica. Comenzamos a ver biología celular. Ahorita avancé bastante rápido. La verdad, yo pensé que iba a haber un poquito más de de verdad, me prometen que vas observando esa imagen a microscopio. Entonces, me prometen que todo está súper claro. Sí. De mi parte sí está todo claro. Ok. Y estas clases, a mí se me hacen un poquito, no tediosas, pero no se puede utilizar mucho el pizarrón, porque es muy visual. O sea, esto sí es súper visual, no es como que les pueda dibujar. Esto es tricrómico, no, o sea, esto sí es bastante visual, o sea, que ustedes sepan diferenciar como tal la imagen. Entonces, ya después cuando nos adentremos un poquito más a otros temas, pues ya vamos a utilizar más el pizarrón. En biología celular, a lo mejor sí vamos a utilizarlo un poco más, para que ustedes tengan sobre todo que entiendan, ¿no? Por ejemplo, la localización